Espero que hayas traído un corazón dispuesto, porque esta mañana la palabra de Dios, como cada domingo, es muy importante. Nos habla, nos instruye, nos reprende, nos transforma, nos motiva. Y la semana pasada vimos una lección de integridad fascinante por parte de David, ¿te acuerdas? Una lección de mucho valor, que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ese rey que lo estaba persiguiendo, que lo quería matar, y lo tiene ahí en una cueva, ahí listo, ahí puesto de pechito para sacar la espada y matarlo. Y sin embargo, David decide no matarlo, decide perdonarle la vida, decide controlar su coraje y le paga bien por mal. No nada más no lo mata, sino que además, cuando habla con él, le promete que va a cuidar a toda su descendencia y que va a tener cuidado de sus hijos. Pero hoy, ese David que salió airoso la semana pasada y que nos dio una gran lección de cómo aprender a esperar en Dios, cómo dejar que Dios nos defienda, hoy David va a sacar el cobre. Nos va a dejar con el ojo cuadrado con sus actos. Vamos a ver que por un lado quiere matar a un hombre a sangre fría, a un compatriota, no más por coraje, está dispuesto a ir y derramar sangre inocente. Y luego al final termina con 3 esposas, al final del capítulo 25. Entonces vamos a ver, y la lección más importante no es lo que hace David, ni lo que hace un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail, que lo vamos a ver ahorita en un momentito. Lo más importante es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Y lo que espero que quede tatuado en tu corazón esta mañana es que Dios, a pesar de que a veces somos unos cabezones, y a pesar de que a veces hacemos lo que sabemos que no debemos de hacer y nos extraviamos, la fidelidad de Dios es tan increíble. Su amor, su misericordia es tan maravillosa que nos protege y nos guarda, incluso cuando nosotros mismos no podemos ayudarnos. Y Él se va a encargar de llevarnos de la mano y de que alcancemos la recompensa y la promesa que Él nos hizo únicamente por su gracia maravillosa, por su amor. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Dios dijo que si tú le entregabas tu vida, Él te iba a transformar y Él te iba a dar una nueva vida y un nuevo destino y una eternidad, y te iba a hacer una nueva criatura, ibas a estar en su presencia para siempre, es porque Dios tenía la intención de cumplir su palabra y porque Dios va a hacer lo que sea necesario, a pesar de nuestras regadas de tepache, para que tú y yo podamos estar seguros en sus manos. Entonces acompáñame a 1 de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 1, pero primero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor tan maravilloso que tú tienes para nosotros. Gracias porque podemos saber que tú eres un Dios bueno, un Dios que cumple su palabra. Y esta mañana rendimos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le hable a nuestras vidas. Que esta mañana, Señor, en particular, podamos recibir tu palabra con gozo y podamos aprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, dice el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Samuel, acuérdate, era el profeta, era el vocero que Dios había escogido para hablar su palabra. Y Samuel, en cierta medida, también traía un poco de apoyo a David. Era como que su apoyo espiritual para David. Fue Samuel quien lo ungió como rey, ¿te acuerdas? Fue Samuel a donde David huyó cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Pero ahora, con Samuel muerto, pues David prácticamente se queda por sí mismo, se queda por sí solo, está por su cuenta. Y una de las cosas que te quiero advertir mientras estudiamos este pasaje es que tú y yo tenemos que estar muy alertas en cuanto a nosotros mismos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque David acaba de tener un triunfo increíble en su vida, en contra de la tentación de matar a Saúl, la tentación de acabar con el problema para siempre y de hacerse rey inmediatamente.
y acaba de tener esa gran victoria, pero ahora va a fracasar gravemente cuando enfrenta la tentación de vengarse contra un hombre que se llama Nabal, de vengarse por sí mismo, no más porque Nabal le hace una grosería. Y a veces podemos estar, tú y yo, muy atentos a ciertas tentaciones. Podemos tener mucho cuidado de algunas cosas y levantar las manos y poner la guardia muy firme y decir, no voy a ceder, voy a estar alerta. Pero podemos tener grandes victorias sobre el pecado y sobre muchas cosas en nuestra vida, pero son las cosas pequeñitas. Decía Salomón, las pequeñas zorras, las que se meten en nuestro viñedo, las cosas chiquitas, las que descuidamos, que de repente brincan y nos hacen caer de una manera tremenda. Nos pueden hacer tambalearnos. ¿Te acuerdas de Pedro, el apóstol? Cuando vienen a arrestar a Jesús, bien valiente, saca la espada y le corta la oreja mal a uno de los guardias. ¿Te acuerdas? Y sin embargo, estaba muy fuerte, muy macho, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo caer? Una sierva, una esclava que decía, ¡hey, tú andabas con los judíos! ¡Tú eres del grupo del Galileo! Y sale corriendo, ¿te acuerdas? Y lo niega y sale corriendo del patio del sacerdote. David había sido despreciado por la gente que él mismo había salvado, el pueblo que él mismo había protegido contra los filisteos. Habían antes cantado cantos hacia David, lo habían elogiado. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, pero ahora era un forajido, ahora tenía que andar huyendo y se va al desierto de Parán tras la muerte de Samuel. Y resulta que cuando llegan ahí, llegan a un lugar que se llama Maón. En Primera de Samuel nos dice que había un hombre muy rico, un hombre que tenía miles de ovejas, que tenía miles de cabras. Era la época de los esquiladores, cuando hacen una gran fiesta todos los que cuidaban a los borregos y todo esto. Y este hombre, el que tenía todas estas riquezas, que se llama Nabal, su esposa Abigail, nos dice el versículo 3, que era del linaje de Caleb. O sea, Nabal viene de ese Caleb, ¿te acuerdas? De Josué y Caleb, ese Caleb que llegó a la tierra prometida, conquistó la tierra, etcétera. Y de su familia, de su descendencia, fueron los que fundaron Belén, que es el pueblo de donde viene David. De modo que eran como que parte del mismo arroz, ¿verdad? Ese hombre adinerado era parte de todo esto. Y entonces David dice, voy a mandar 10 jóvenes con este hombre. Y envía 10 jóvenes a saludarlo. Y en el versículo 6 le manda este mensaje. Le dice, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Pero para que podamos entender lo que está pasando, hay algunas cosas que tú y yo tenemos que saber de ese tiempo. En aquel tiempo, esa fiesta de los esquiladores era un festival que se hacía en grande. O sea, había comida para aventar para arriba, había bebida, duraba varios días el festival, era celebrar que las ovejas habían estado sanas, que podían tomar la lana, etc. Era un fiestón, no. Es la época, David anda con 600 hombres por el desierto y dice, oye Nabal, ponte la de Puebla, danos un poquito de alimento y ayúdanos con nuestra gente. Y lo que manda David es casi como un tratado, porque le dice, mira, nosotros cuidamos a tus pastores, nosotros anduvimos en el desierto protegiendo todas tus cosas, no matamos tus ovejas, no matamos a tus criados, no te quitamos absolutamente nada, al contrario, te defendimos. Y era la práctica, venían los filisteos, venían los extranjeros, y si tú eras parte de Israel, pues tú los defendías, y defendías a tu pueblo, a tus paisanos. Y ellos, en gratitud, pues respondían de alguna manera, yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos. Eran valores entendidos. Pero Nabal, ¿qué crees? Hace una de las cosas más escandalosas en el Medio Oriente. Allá donde la hospitalidad
es uno de los valores más preciados. En el versículo 10 le responde: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen hoy de sus señores. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Verdad? Como dicen los jóvenes, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? ¿Qué tiene? No nada más, no le dice, no hay nada para ti. Le dice, ¿quién eres tú? Tú has de ser un esclavo que se escapó, has de ser ahí un fuchi chusma. Wow. No le importó a Nabal que se tratara de David, el que había matado al gigante, a Goliat, el que había sido ungido como el próximo rey. ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos esclavos huyen. ¿Y sabes qué? Parte del discurso de Nabal nos revela uno de los problemas más grandes que él tiene y uno de los problemas que es muy frecuente también en nuestro contexto. Escucha lo que dice, versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Te fijaste cuál es el problema? Mi pan, mi agua, mi carne que yo preparé. ¿Cuál es el problema de Nabal? Uno de tantos. Yo, mi, me, conmigo. Un hombre que nada más puede pensar en sí mismo. Un hombre que no le interesa absolutamente nadie más que yo. Lo que yo quiero, mis propósitos, mis deseos, mis cosas. Y todos los demás no me interesan. Que se rasquen con sus uñas. Wow. Es ese egoísmo enfermizo el que le impide ver las grandes bendiciones que Dios tenía preparadas. Es ese egoísmo enfermizo el que le impide conocer más acerca de nuestro Dios. Y cuando somos egoístas, y cuando solo estamos pensando en mis cosas, y mi dinero, y mi, nos privamos de poder ver las cosas que Dios tiene, y nos privamos de poder conocer a Dios más profundamente, conocerle más de cerca. Dice la Biblia que Dios es un dador. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si nosotros no somos dadores? Si somos unos agarrados. Dios es un dador, Él nos da la vida, Él nos da el sustento diario. Dice la Biblia que nos da el sol, que nos da la semilla, que nos da el fruto de la semilla, que nos da la lluvia. Dice la palabra de Dios que nos da la inteligencia, que nos da sabiduría, que nos da descanso. Cuando podemos dormir bien es Dios quien lo hace. Mira, me podría pasar todo el sermón diciéndote todas las cosas que Dios nos da y no acabaríamos. Saldríamos de aquí a cenar mañana. Es en serio. Porque Dios es un dador. Dios es un Dios que da. Y se da a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Nabal se está perdiendo un montón de cosas. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¡Wow! Pero Nabal, ¿sabes lo que significa su nombre? Tonto, necio, insensato. Pero Nabal es precisamente eso, un tontito que cree que él es primero, que cree que solo él importa, que busca atesorar, que busca esconder, que busca acumular antes que poder ir y ayudar a los que tienen necesidad. ¿Y sabes por qué dice necios? Es lo mismo que dice Jesús. ¿Te acuerdas cuando está hablando del hombre que tiene los graneros hasta arriba y dice, oh, qué granerotes, voy a hacer unos más grandes? ¿Y qué dice Jesús? Necio, esta noche te piden tu alma. ¿Y qué va a hacer de todo eso? Wow.
Los enviados de David escuchan a Nabal y ahí van de regreso. No le dijeron nada, Dice que se quedaron calladitos. Qué prudencia de los siervos de David. Yo hubiera sido los siervos, hubiera dos cachetas o ajoloteras a Nabal para que se eduque antes de Cristo. Pero se van con David y le dicen a David, pues cada palabra de lo que Nabal les dijo. Y en el versículo 13, ¿qué crees? David se pone furioso. Estaba enojadísimo. Agarra 400 de sus hombres y agarren sus espadas. Y agarra él su espada y vámonos todos, porque este cuate se las va a ver conmigo. Y deja 200 con las maletas y agarran las espadas y ahí van hechos la mocha contra Nabal y contra todos sus criados. De hecho, está tan furioso David que hace un juramento. Mira el versículo 22, dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, de todo lo que fuere de Nabal, no he de dejar con vida ni a un varón. Estaba furioso David, furioso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú cuando alguien te ofende? ¿Qué haces tú cuando alguien ha hecho algo en tu contra, indebidamente, o algo en tu contra intencionalmente? Cuando a propósito te hacen mal, ¿cómo reaccionas? ¿Eres David en ese momento en el que le niegan compartir la comida, le niegan compartir un poco de alimento y entonces lo va a matar por eso? Porque no le quiso compartir. Y no nada más a Nabal, va a matar a todos los criados. ¿Cómo reaccionas? ¿Explotas en ira? ¡Ah! Déjame decirte algo. Siempre va a haber gente que nos ofenda. Siempre va a haber gente que nos insulte. Siempre va a haber gente que nos denigre. Siempre va a haber gente que nos agreda o incluso que nos despoje de lo que legalmente nos pertenece. Siempre va a haber gente así. Esa gente, como sabemos, es gente que no tiene temor de Dios, es gente que no piensa en nadie más que en ellos mismos, es gente que tiene la conciencia cauterizada. Pero ¿qué haces cuando la persona que te ofende, la persona que te denigra, es la persona con la que duermes? O un familiar, o un amigo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te quitan un lápiz y les quitas la libreta? ¿Te lanzan un insulto y les lanzas un trancazo? ¿Te niegan algo y tú terminas tu relación? ¿Sabes algo? Las explosiones de ira son las tentaciones en las que más fácil caemos. Y caemos tan fácilmente en la tentación de la ira porque no nada más caemos en esa tentación, sino que además nos sentimos complacidos. Es que me defendí, porque era injusto lo que me estaban haciendo. Y todavía nos regordeamos de que hicimos, pero lo dejé bien callado. ¡Wow! Dios dice que los hijos de Dios no deben actuar en esa manera. ¿Sabes lo que dice el Nuevo Testamento? Jesús dice, de hecho, en Lucas 14, 21, que lo que debemos de hacer es llevar nuestro caso delante del Señor y permitir que sea Dios quien nos haga justicia. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que queremos la justicia ya, ahorita, en caliente, que sufra. Pero Dios nos dice, hey, ahora tú eres hijo de Dios. Ahora tú estás unido a Cristo. Ahora tú gozas de las bendiciones de Dios y Cristo no actúa así. Y sus hijos no actúan así. Escucha lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:23. Cuando le maldecían a Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, en este tipo de casos lo mejor es quedarte calladito, no caer en la tentación de explotar de ira y de contestar inmediato al agresor. Mejor, mira, con permiso, bandera blanca, me retiro, lo pienso, me pongo en oración, me pongo a orar, me pongo a buscar el rostro de Dios. Y ya cuando el termómetro haya bajado,
entonces tomas decisiones y vienes y hablas con la persona y buscas la reconciliación. Por eso dice la palabra de Dios que en todos nuestros caminos tenemos que reconocerle a Él. No nada más cuando andamos de buenas, en todos nuestros caminos reconocer al Señor, conducirnos con amor, con honestidad. Ay, pastor, pero es que es bien difícil. Pues claro que es difícil, no es fácil, pero tenemos que confiar en Dios. A David le importó un comino. Ahí va con sus hombres, todos dispuestos a hacer picadillo a Nabal todo lo que tiene. Pero ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Te dije que Dios nos protege, que Dios nos cuida, a pesar de que a veces somos bien cabezones. Va David derechito al desfiladero. No ha pensado en todas las ramificaciones de lo que va a hacer, todas las consecuencias de su explosión de ira. No ha pensado en las consecuencias de matar, ya no a un invasor, ya no a un enemigo, a uno de sus compatriotas. David, el que fue ungido como rey de Israel para proteger a la nación, para proteger va a matar a un israelita porque no le dio de comer. El hombre que tenía que guiar a la nación en los caminos de Dios. Que te sirva de lección, hermano, porque no importa cuántas victorias tengamos en nuestra vida en el pasado, la derrota puede llegar de una cosita chiquitita, de una cosita minúscula que no hemos visto, un descuido, y puede hacernos perder lo que tanto amamos. Déjame decirte que a veces Dios permite este tipo de problemas en tu vida porque te ayuda a probar tu fe. Son oportunidades que Dios te da para que, a ver si es cierto que lo que crees, a ver si es cierto que vives lo que profesas. Te voy a dar esta oportunidad para que de veras despliegues que eres hijo de Dios, para que de veras muestres tu verdadero color. ¡Wow! ¿Cómo te va en el examen? ¿6 de 10? ¿3 de 10? Dice el Salmo 37. Escucha esto, por favor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En otras palabras, cuando el deseo de tu corazón es honrar a Dios, cuando el deseo de tu corazón es que toda tu vida sea un canto de gloria y de alabanza a tu Dios, cuando verdaderamente buscas complacerle, Dios no te va a dejar tirado. Si tú te tropiezas, Él te va a tomar de la mano, Él te va a levantar. Dios no va a dejar que Satanás se salga con la suya. Dios va a cumplir su palabra, Él te va a levantar. Y mira, cuando David se está saliendo del huacal, los ojos de Dios están sobre su siervo. Y Dios viene y hace todo lo que tenga que hacer para salvarle, para cuidarle. Quiero que veas cómo trabaja la providencia de Dios. Mira el versículo 14. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hablando de Nabal. En el hebreo dice, hijo de Belial. O sea, el tipo tenía un genio de aquellos. Este criado sabe lo que está pasando y sabe que en cosa de horas no va a quedar nadie con vida. Va a llegar David con su ejército y ¡zit! A todos. Le explica a Abigail y les dice, ¿sabes qué? Lo que David dijo es cierto. Sí nos cuidó, eran un muro. No permitieron que nada nos dañara cuando andábamos trabajando en los campos. Y aquí empieza el engranaje de la maquinaria de la providencia de Dios a funcionar. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a trabajar para librar
da al berrinchudo David. La mano invisible de Dios viene y le da a esta mujer una tranquilidad. Cuando recibe esa noticia, imagínate, ahí vienen a matarte, le da una tranquilidad, le da una seguridad, le da una inteligencia y una prudencia especial, sabiduría, valor para actuar sabiamente y rápidamente. Abigail no averigua más nada. ¿Sabes lo que hace? Empieza a juntar un montón de comida. Tráiganme no sé cuántos cientos de panes, tráiganme no sé cuánto cordero, tráiganme toda esta comida. Y agarra a los criados, lo ponen en mulas y les dice, llévenselo a los hombres de David. Y la mujer se va por un atajo y viene a interceptar a David, mientras David viene con toda la furia y la espada en la mano. Y antes de que lleguen a su casa lo encuentra. Va furioso David. En el camino va diciendo, ¿para qué cuidé a este malagradecido? ¿Para qué defendí sus bienes en el desierto para que me pague de esta manera? Pero me canso que no va a quedar ni uno vivo. Versículo 23, bueno, no dijo el me canso, ese ya se lo pusimos por cuestiones de énfasis. Mira lo que dice el 23. Y cuando vio a David a Abigail, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Esta mujer está bien gruesa. ¿Qué digo gruesa? Está gruesísima. ¿La viste? En lugar de llegar con... sí, muy macho, así serás bueno con 400 soldados que vienes a mi pobre marido, abusivo, ponte con uno de tu tamaño, además de todo muerto de hambre, chillón. No, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Abigail se baja de un brinco de su asno, echa la mocha, se postra sobre su rostro delante de David y se inclina y le da el honor que se le da a los reyes. Se tira a sus pies, pero lo que le dice, me dejó con la boca abierta. Le dice, Señor mío. Y escucha, sobre mí sea el pecado. ¡Wow! Se echa a ella la culpa a sí misma. Fíjate lo que le dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que quiere decir insensato. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, le está diciendo, mira, este cuate es un insensato. O sea, él así es. Él a todo el mundo trata igual, ni siquiera se detuvo a pensar que tú, David, eras el que le estaba pidiendo las cosas. Porque así es él. Es más, se llama insensato, pues imagínate. Pero yo tuve la culpa, porque yo no vi a tus siervos. Yo debía haber visto a los siervos y haberlos atendido. ¡Wow! Tú eres un hombre de gran reputación. Tú eres David. A ti este tipo de cosas, este tipo de gente, no le hagas caso. Está muy por debajo de tu dignidad. ¿Qué mujer? Todo el tiempo limpiando el cochinero de su marido. Fíjate lo que le dice. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Tiene el valor la mujer de decirle que Dios la está mandando para detenerlo, para frenarlo, que va de parte de Dios y que Dios le está impidiendo derramar sangre inocente, que Dios le está impidiendo cometer este gran pecado, pero al mismo tiempo le pide perdón. Y al mismo tiempo le dice, ¿y sabes qué, David? A ti Dios te va a dar una casa chiquitiguao. ¿Qué te preocupan unos cuantos borregos? Tú vas a ser el rey. ¿Qué son unas cuantas ovejas para un rey como el que tú serás? Y tengo que decirte algo bien importante.
muchas veces es cuestión de perspectiva. A David lo trataban de forajido, a David lo trataban de esclavo fugitivo este hombre, y se le olvidó a David algo importantísimo, que Dios lo había ungido como rey de Israel, que Dios lo ve como el rey de Israel. Si él hubiera visto las cosas desde la perspectiva de Dios, que Dios le había entregado a él todo el reino, no habría hecho tanto borlote por un tipo como Nabal. Pero escúchame, solamente cuando juzgamos las cosas desde la perspectiva de Dios es que podemos aprender a tratar con Nabales como este, con insensatos así. Solo cuando aprendemos a ver lo que Dios nos ha dado, quién Dios nos ha transformado, quién eres tú ahora como hijo de Dios, y que pueda ser ejemplo de su gracia y que pueda ser ejemplo de su misericordia. Mira, Abigail le va a ayudar todavía a ver la perspectiva de Dios. ¿Qué le dijo a David? Tú peleas las batallas de Jehová. Tú estás para defender las cosas de Dios. No te ensucies con un historial como esto. Que nadie tenga nada malo que decir de ti. Wow. ¿Oíste eso? Que nadie tenga nada malo que decir de ti. Dice Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es tan importante que nos digan nuestras verdades. Es tan importante que nos lo digan de una manera dócil, de una manera que pueda llegar, de una manera que podamos entender. Esposas, paren la oreja, por favor. Paren la oreja. Pueden robar golpes. Consejos muy buenos de Abigail. Pero ¿sabes algo? Te tengo que leer cómo termina la historia, porque fíjate cómo termina de hablar con David. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, le está diciendo Abigail, y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Qué mujer tan inteligente, ¿verdad? O sea, hasta la ilustración que está usando, la onda de David, ¿no? Así los va a mandar Dios lejos de ti. Y escucha, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de él, no si el Señor hace, cuando el Señor haga todo lo que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Por favor, que alguien me explique cómo una mujer así terminó con un tipo como Nabal. O sea, por favor, ¿dónde estaba el papá de Abigail para dejarla casarse con él? ¿Nomás porque tenía dinero? Wow. Tipo borracho, enojón, mala onda, insensato. ¿Qué estaban pensando? Y esta mujer le dice a David, Dios es Dios. Dios cumple sus promesas. Cuando Dios haga contigo lo que dijo, porque lo va a hacer, wow, no vas a tener remordimientos. ¿Te aferras a las promesas de Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Vives tu vida sabiendo que cuando Dios haga contigo como dijo que haría? Y cuando estás enojado, y cuando alguien te hace algo, y cuando quieres desquitarte, ¿te acuerdas de lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo? Porque si lo haces, tu perspectiva cambia. Ya no estás aquí, sino que estás allá, en las promesas de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, que te iba a dar una vida eterna junto a Él, que te iba a dar un lugar sin dolor, sin penas, sin llanto, sin quebranto. Wow. Y en ese momento David, yo creo que escucha todo esto, yo creo que el termómetro se fue de rojo colorado a punto de explotar a azul. Escucha lo que le dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento, le está diciendo Abigail, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre
y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. ¿Quién lo defendió? Dios. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de la mano de Abigail todo lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow. Si el Señor no hubiera cuidado a David por medio de Abigail, la cosa se habría puesto bien fea para David. Y David lo entendió. Y David siguió su camino y no hizo todo el mal que tenía planeado. Y déjame decirte algo, que es lo interesante de todo lo que has oído. Dios siempre sale por nosotros. Dios siempre sale. Él es el que nos defiende. Él es el que nos guarda. Mira, llega Abigail a su casa. Nabal estaba en medio del banquete. Dice la Biblia que tenían un banquete como de reyes, así lo dice. Se pone el contraste. Este insensato festejando como rey, borracho hasta más no poder. Y Abigail, mujer prudente, no le dice nada. Dice: no le voy a decir nada de lo que acaba de pasar. No le voy a decir que estuvo a punto de morir. Hasta mañana, ya cuando se le haya pasado la cruda. Y el día siguiente, cuando se le pasan los efectos del alcohol, viene Abigail y le cuenta a Nabal lo que pasó. Y dice el versículo 37 que al escuchar esto, decayó el corazón de él, dice, y quedó como una piedra. O sea, el tipo, yo no sé si le dio un derrame o le dio una embolia o qué le dio, pero quedó como una piedra. Tanto así que en 10 días murió. De hecho, dice el versículo 38 que 10 días más adelante, Jehová hirió a Nabal y murió. Cuando David se entera de esto, ¿qué crees que dijo? Gloria a Dios, porque Dios es el que defiende las causas, porque me libró de hacer el mal y por haber juzgado la afrenta. Y lejos de que sea una historia de vivieron felices para siempre, es una historia en la que tú y yo podemos ver en la Biblia lo que el Señor nos enseña una y otra vez. Tenemos que ser sensibles a la voluntad de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere y vivir con la intención de agradar a Dios cada día de nuestras vidas y con la confianza en que el Señor protege a los suyos, incluso cuando nos salimos del carril. ¿Estás ahí? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo y déjame darle gracias a Dios porque es su fidelidad la que nos sustenta. Y déjame decirte algo más antes de orar. David tuvo muchas esposas, no nada más 3, pero ese no era el plan de Dios. Eso nos muestra que los hombres caídos, a veces Dios usa a los hombres caídos para alcanzar sus propósitos, pero nuestra meta siempre debe de ser honrar a Cristo, como Él nos pide que le honremos y viviendo para Él con todo nuestro corazón. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque esta mañana podemos aprender que tú eres un Dios que usa su providencia, que nos guarda, que tenemos una seguridad en ti maravillosa. Como dijo Jesús, todos aquellos que mi Padre me da, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Señor, gracias porque aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, aquellos que hemos venido a rendirte nuestro corazón y sinceramente queremos vivir para ti, podemos estar seguros que no importa lo que pase, que no importa las ofensas, que no importa los problemas, los hoyos en que caigamos, que tú estás ahí, que tú nos guardas, que tú nos proteges y nos ayudas a vivir en santidad y nos ayudas a vivir con el deseo de honrarte cada día. Pon en nosotros, Señor, un corazón humilde, un corazón que desee ser examinado por ti. Revélanos, Dios, esas áreas en nuestra vida, esos lugares en los que tenemos que ser intencionales para honrarte y para ser un reflejo de tu gracia. Gracias, Dios, por cada familia que está aquí representada. En el nombre precioso de Jesús. Amén.